Ministerio Mahanaim le hace la cordial invitación a que nos acompañe por los siguientes 30 minutos en los cuales estaremos presentando ante ustedes verdades fundamentales tomados de la palabra de Dios en estos tiempos tan confusos. Les pedimos que nos acompañe hasta el final para darle más información si así usted lo deseare. A continuación, con ustedes el pastor Ignacio Cambray. Versículo 7. Fíjese bien, pasó y le preguntaron luego: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué este hombre está ciego? Versículo 7. Después que el Señor vino, le ungió, echó saliva en la tierra, hizo lodo con la saliva y lo ungió en los ojos. El versículo 7 dice: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y fíjese lo que pasó. ¿Cuál fue el propósito de que este hombre pasara por grandes tribulaciones? Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: no es este el que se sienta a mendigar. Fíjese bien, no únicamente era ciego, sino también era un mendigo. Mendigaba o pedía limosna afuera en la calle. Su vida era triste. Su vida, hermano, no tenía un propósito en él. Una vida amarga. Tal vez la gente, hermano, lo miraba de menos. Tal vez la gente se burlaba de él, porque la gente no sabe tener misericordia. Tal vez lo juzgaban. Pero fíjense bien, versículo 9 dice: unos aseguraban, sí es él. Otros decían: no es él. Se parece a él, no es. Pero él insistía, decía: yo soy. Como diciendo: yo soy esa persona que nació ciega. Yo soy el que mendigaba en la calle. Yo soy el de quienes ustedes se reían. Yo soy. Y en el versículo 35 dice: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Dice: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Vemos nosotros ahí en este ejemplo que el propósito de Dios para con este hombre era, primeramente, que el mundo viera el poder de Dios manifestado en un hombre que era imposible para la ciencia que él pudiese mirar. Que era imposible, hermano, que un hombre que nació ciego recuperara la vista solamente por el milagro de un Dios. Entonces dice bien, porque la gente dice que el Señor no hace milagros. Y esa es una mentira satánica, porque Dios sigue haciendo milagros y Dios seguirá haciendo milagros. Amén. Y cada día que usted respira, cada día que usted se levanta en la mañana, abre sus ojos, es un milagro de Dios en su vida. Entonces fíjense bien, la gente, hermanos, ya no es. Otros decían: sí es. Y todos los que vieron, lo conocieron cuando él era ciego y era un mendigo, pudieron glorificar a Dios, pudieron mirar la grandeza de Dios reflejada en él. Ese fue el primer propósito. Y el segundo propósito fue de que este hombre, siendo ciego, una vez que recobró la vista, pudo adorar a Dios. Y estoy seguro, aunque no dice la Biblia, lo adoró, y estoy seguro que empezó a ser uno de los que seguían al maestro. Entonces, el propósito, hermano, muchas veces es Dios, hermano, que la gente venga y le adore. La gente venga y le sirva. Pero vemos nosotros muchas veces la ingratitud del ser humano. Amén. Vemos nosotros cómo muchas veces Dios mira la aflicción de sus hijos. Cómo Dios obra, mi hermano, haciendo milagros en muchos de sus hijos. Y muchos hermanos que han recibido un milagro tremendo de Dios no han podido adorar a Dios, sino que recibiendo el mensaje, o no el mensaje, perdón, recibiendo el milagro de Dios en sus vidas, en vez de acercarse más a Dios, hay de cuenta que nada pasa en sus vidas. Y el propósito de Dios era, hermano, acercarlos más a Él. Y si no se cumple ese propósito, no es porque Dios no haya querido, sino es porque el hombre es mal agradecido. Y con esto, hermano, se declara, hermano, que ha perdido una de las grandes oportunidades de acercarse a Dios. Porque muchas veces, iglesia,
Cuando el hombre en su comodidad, el hombre cuando tiene bienes, tiene riquezas, tiene salud, todo en la vida le sonríe, hermano, no se acuerda de Dios. Y desafortunadamente cuando el dolor, cuando la angustia llega a nosotros, cuando los problemas, hermano, nos agobian, hermano, y no encontramos la salida, entonces buscamos a Dios. Entonces el propósito, hermano, puede ser, hermano, que te estás apartando de Dios. Y Dios quiere evitar que te alejes de su presencia. Y por eso el propósito es acercarte a Él, que la gente vea su poder y tú te acerques más a Él para adorarle. Fíjese bien, Nick, el hermano Nick, hijos, él era hijo o es hijo de pastores. Imagínense los pastores, el esposo y la esposa, alegres, contentos porque iban a tener un hijo. Seguro, hermano, compraron una cuna, seguro compraron zapatitos para Nick. Y la historia, hermano, dicen que los que lo conocen, que los pastores son pastores fieles a Dios. Sin embargo, cuando Nick nació sin manos y sin pies. ¿Se da cuenta usted? Sin manos y sin pies. El puro tronquito. Dios tenía un propósito. ¿Quién podía decir o quién podía comprender, oh Dios, por qué nació así? Sin duda alguna, miles y miles, y soy casi seguro que hasta el día de hoy hay cientos de personas que aún se preguntan, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué permitió que él naciera sin manos y sin pies? Mismo Nick declara, hermano, en su testimonio que él recibió bullying en la escuela, que él era menospreciado por los demás niños, que la gente se burlaba de él porque no tenía manos ni pies. Imagínense en la depresión que ha de haber caído. Y él mismo declara que un día, o no un día, que él intentó en varias ocasiones suicidarse. Llenaba la tina de su casa y dice que él quería ahogarse en la tina, pero como no tenía manos ni pies, dice que él no podía hundirse, sino que flotaba el tronco. No podía suicidarse en medio de la tribulación. Imagínense, hermano, sin manos y sin pies. Yo le aseguro, hermanos, que si nosotros tuviésemos un niño, vamos a poner que con un defecto, muchos renegarían de Dios, muchos negarían al Señor. Pero los padres de Nick se mantuvieron firmes, constante, su fe no menguó, hasta que Nick comprendió y entendió que Dios tenía un propósito con él. Y Dios empezó, cuando él entendió, hermano, que Dios tenía un propósito con él y que él iba a ser usado por Dios, hermano, él dejó la depresión y ahora en este momento es uno de los más grandes evangelistas. Y miles y miles y miles de personas han venido a los pies de Cristo porque Nick ha declarado el propósito que Dios tenía o tiene en su vida para con la humanidad. Entonces podemos entender, hermano, que a través de ese gran problema Dios alcanzó y sigue alcanzando a miles de personas por una persona que ha comprendido el propósito de Dios. Amén. Pero fíjense bien, yo declaré el domingo pasado que Dios no nos ha llamado a nosotros a comprenderlo, sino a obedecerlo. Amén. Nunca vamos a comprender en su totalidad los grandes misterios de Dios, pero lo que me corresponde a mí es, hermano, obedecerlo a Él en medio de las tribulaciones y comprender que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros en medio de ese problema. Tal vez, hermano, tú piensas que estás bien delante de Dios, que tu carácter te acerca a Dios, y a lo mejor Dios dice, no me gusta cómo eres. Hay hermanos que tienen un carácter bien difícil, hermano. Amén. O todos son bien nice. No, hermano, hay hermanos que dan hasta miedo a acercarse. ¿Sí o no? Amén. Le llamé a otro hermano, ¿qué quiere? ¿Por qué comió este? Amén, así somos, ¿sí o no? Contestamos mal.
Hermanos, hasta la esposa a veces le tiene miedo del esposo. Ay, ni le hables cuando está así, porque, hombre, tiene... Los hermanos dinamita. Amén. Entonces, fíjense bien, el propósito de Dios, hermano, es mostrar su poder. ¿Cómo lo mostró con Lázaro? Dijo el Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que el poder de Dios sea manifestado. Y miren usted cómo la gente se burló del Señor Jesucristo cuando fue a la tumba. Se rieron de Él. Pensaron, hermano, que ya no había nada que hacer. Una gran nube de testigos al lado, hermano, mirando. Y estoy seguro que los que fueron a la tumba con Él no fueron creyendo que el Señor Jesús lo iba a resucitar. Yo creo que más que nada fueron por curiosidad y para poderse burlar del Señor, para ver en qué lo hallaban, para condenarlo y juzgarlo. Mas cuando vieron que Lázaro salió, hermano, vivo, hermano, y cuando la piedra fue removida y Lázaro pudo salir, pudieron mirar el poder de Dios en Lázaro. Dios siempre tiene un propósito, aunque tú no entiendas en este momento, pero llegará el día, el momento, el tiempo donde tú vas a entender el propósito que Dios tenía contigo. Amén. A veces mucho pleito, continuamente está el esposo y la esposa puro, parecen ¿cómo se le llama? Puercoespines. No pueden estar en paz un solo día. Se quedaron muy serio. Puro peleando. Uno le contesta a la otra, da la espada y saca la espada del otro. Dios mío, todo el día peleando. Pues, ¿qué vida es esa? Amén. Vivir una vida, hermano, con tu esposa, con tu esposo, peleando todos los días. Dios mío, ha de ser un infierno eso. Amén. Dios te está pasando en un proceso. Dios quiere cambiarte, pero ¿sabes qué? Te va a doler. Amén. Vas a llorar. Pero es el propósito de Dios en medio de la tribulación. Otro punto más, hermano, Dios nos pasa por tribulaciones. Otro de los propósitos es para purificar nuestra fe. Amén. Porque es que nuestra fe será probada, que nuestra fe, hermano, será puesta, hermano, en un horno para ver, hermano, si realmente nosotros creemos en Dios o estamos balbuceando en creer en Dios o no. Como le dijo el profeta, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, servirle, mas si el Señor es Dios, servirle a Él. Y lo retó, hermano. ¿Por qué? Porque Elías sabía bien que había quienes adoraban más a otras cosas que a Dios, porque sus pensamientos no estaban firmes. Entonces, hermano, la fe de nosotros tiene necesariamente que ser probada. Y ese es el propósito. ¿Cómo Dios te va a probar? ¿Cómo Dios va a probar mi fe? Si primeramente, hermano, no me mete en problemas. ¿Cómo vamos a decir Dios es mi sanador si Dios no me sana? Primeramente, hermano, para que Dios me sane, me tiene que meter a mí en una enfermedad. Entonces, yo estando, hermano, enfermo, puedo decir Dios es ¿qué? Mi sanador. Dice la Escritura que los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Entonces muchas veces Dios nos mete en grandes enfermedades para que nosotros veamos realmente en nuestra fe que Dios es realmente nuestro sanador. Amén. Dios sigue haciendo milagros, pero quiere, hermano, que tengas fe. Le preguntaron a aquel hombre, ¿crees? Dijo el hombre, creo. Amén. Entonces es importante que el que se acerca a Dios es menester que crea y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces todo lo que nosotros pidamos, hermano, tenemos que pedirlo con fe, creyendo, hermano, que aunque yo no lo pueda sentir, saber, como dice la alabanza, que Él está obrando. Tu fe será probada. Cuando las cosas van bien en tu familia, eso no digo que está mal, pero cuando las cosas están de maravilla en tu familia, no hay ningún problema. ¿Cómo Dios va a probar tu fe? Ahí es fácil decir, oh, yo amo a Dios, yo confío en Dios. Amén. Cuando todo en la vida te va bien, es fácil decir, yo amo a Dios. Pero cuando empieza el agua a llegarnos hasta el cuello, cuando no vemos la salida, cuando nos estamos ahogando, hermano, de un sinnúmero de problemas, ahí es cuando realmente es difícil creer en Dios.
Es difícil que tener la fe como la tuvo Job. Nuestro caminar, hermano, nuestro gozo no está en la tierra. Amén. Nuestro gozo está en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, iremos llorando, iremos gimiendo el que siembra la semilla del Señor. Nuestro gozo completo no está aquí, hermano. No está en las cosas terrenales que el hombre pueda acumular. Nuestro gozo, hermano, está en la presencia del Señor cuando Él venga por su pueblo en gloria. Pero va a probar nuestra fe. Entonces, cuando seas pasado, hermano, tu fe, cuando tu fe sea aprobada, no mengues. Aguanta, porque es el proceso de Dios. Punto número 4. Fíjese bien, ¿por qué Dios te mete en tribulaciones? ¿Cuál es el propósito? Es para hacernos entender que nuestra vida depende de Él. Nada, hermano, depende de nosotros. Tus logros, tus éxitos, tus triunfos, tus victorias, nada tú y yo hicimos. Nada tú y yo logramos. Todo lo hizo el Señor. Juan 15:5 dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, fíjense bien, todo tu bienestar espiritual no es porque tú eres un gran orador, no es porque tú eres un gran ayunador, hermano, es porque Dios quiere manifestar, fíjense bien, mostrar a nosotros que todo proviene de Él, que todo depende de Él. Fíjense bien, cuando a Pablo lo metió, a Pablo le dio un aguijón en el ojo, una que dice en la carne. Ahora sabemos dónde realmente era el problema. Pero él dice: el Señor me dio un aguijón para que yo no me sobreexaltara en gran manera. Entonces, vemos nosotros el propósito de Dios. Pablo no estaba contento con la enfermedad que él tenía, con el aguijón que él tenía. Él sufría, y dice la palabra que Pablo le rogó al Señor 3 veces por su sanidad. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el poder de Dios se estaba manifestando a través de la tribulación que tenía Pablo. Y Dios le dio, hermano, ese aguijón para que él no se sobreexaltara en gran manera. Y puede ser, hermano, que Dios nos haga pasar por, o que esté haciendo pasar por lo que estás pasando en este momento, para que tú no digas: oh, es por mí que he logrado esto. Para que tú no te exaltes en gran manera, para que tú, hermano, no te glorifiques a ti mismo. Dios te hace pasar para que reconozcas que en medio de ese problema, hermano, es Dios el que te da la victoria. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, Dios nos da muchas cosas, las tribulaciones, hermano. ¿Para qué? Para mantenernos humildes, para mantenernos abajo, hermano. ¿Por qué? Porque si Él no lo hace, nuestra humanidad se exalta fácilmente. Luego se empieza a creer que es mejor que los demás. Luego se empieza a creer que es más importante, que es más espiritual que todos los demás. ¿Por qué? Por la soberbia que está en nosotros. Entonces Dios le dio ese aguijón a Pablo para que la soberbia no lo controlara y lo dominara, como ha dominado a muchos cristianos. Es necesario que sean pasados por pruebas, por tribulaciones. Fíjense bien, Jueces capítulo 6 versículo 11 en adelante dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los medianitas. Versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, eres un guerrero valiente. Fíjese lo que le digo: el Señor está contigo, eres un guerrero valiente. Yo les pregunto a los estudiosos: ¿era Gedeón valiente? Él no era valiente. Amén. Muchos se sorprendieron. Es la verdad, él no era valiente. La escritura dice que él no era valiente. Mas sin embargo el Señor le dijo, el ángel le dijo: tú eres un hombre valiente. Es que la valentía y el poder de él no estaba en él. ¿Me entiende? El poder y la valentía, el coraje venía de Dios en él.
Pero él en sí, él no era valiente, él era cobarde. En versículo 13 dice: pero Señor, fíjese, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, fíjese lo que dijo Gedeón, si Dios está conmigo, ¿por qué nos acontecen todas estas cosas? ¿Se da cuenta? Ok, si Dios está contigo, ¿por qué te acontecen todas esas cosas? Si Dios está contigo. Amén. Es lo que Gedeón no entendía. Dice: bueno, tú me dices que yo soy valiente, tú me dices que Dios está conmigo, pero ¿por qué me pasan todas estas tribulaciones? ¿Por qué me pasan todos esos problemas? Si Dios está contigo. Y replica Gedeón, dice: ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Gedeón había escuchado de las maravillas, había escuchado del poder de Dios, sabía todas las cosas que Dios había hecho, sabía que Dios había abierto el mar rojo, sabía que las langostas que había mandado el Señor, sabía de las pestes, sabía que Dios, que con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios nos sacó, ¿dónde están las maravillas que mis padres me hablaron de Él? ¿Dónde está? Y dijo Dios, dice la verdad, dice: Dios nos ha desamparado. ¿Cuántas veces no te has tú sentido igual? Dios nos ha desamparado, Dios nos ha abandonado. Amén. ¿Cuántos se han sentido así? Yo voy a levantar la mano y decir: yo lo he pensado, Dios me ha abandonado. Porque no es fácil, hermano, no es nada fácil en medio de tantas situaciones adversas a nuestras vidas mantener la fe firme. Dios nos ha entregado en manos de los medianitas. Versículo 14 dice, fíjense la reacción del Señor. Cuando Gedeón dijo: Dios me ha abandonado, dice que Dios lo encaró. Dios lo enfrentó a Gedeón. Dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. En versículo 5. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil que la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Pudo ir, usted conoce la historia, no me voy a meter más adentro de la historia, pero él pudo ir, él liberó al pueblo de Israel de las manos de los medianitas. Pero fue, hermano, porque Dios lo envió, Dios lo encaró y Dios venció, Gedeón venció con mano poderosa porque Dios estaba con él. De las tribulaciones, hermano, es para demostrarnos que no es con nuestras fuerzas. Amén. Digo Dios: ve con la fe que tú tienes, pero yo soy el que te mando. En otras palabras, yo soy el que voy a pelear por ti, pero tú ve. Entonces Gedeón no era valiente, era cobarde, pero la valentía venía del Señor. Por eso el Señor: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podemos hacer. Sin Dios, hermano, estamos perdidos. Entre Dios un propósito tuvo con ellos, como lo tiene contigo. Amén. Dios quiere formarte, hermano. A lo mejor Dios quiere formar tu carácter de cristiano. Amén. Amén. Dios quiere, hermano, hacernos madurar en medio de la tribulación. Dios desea, Dios anhela, no únicamente desea, Dios anhela que sus hijos maduren. Y Él nos manda en su palabra, nos manda a madurar. Amén. Es algo, un propósito tiene Dios contigo en medio de ese problema. Amén. Así, hermanos, este ha sido el mensaje de Dios.
Ministerio Mahanaim es un ministerio legado a la Iglesia de Jesucristo Templo Filadelfia en Kearns, Utah. Para más información, comuníquese al teléfono 801-651-3122 o síguenos por Facebook a Iglesia de Jesucristo, Kearns, Utah.